Buenas tardes. Hoy estamos de fiesta en el Centro Cultural Generación del 27. Contamos con dos invitados excepcionales en el ciclo Vidas Cruzadas: el escritor Juan Goytisolo y el fotógrafo Bernardo Pérez. No es la primera vez que se da esta combinación. El fotógrafo Carlos Pérez Siquier y el escritor Juan Bonilla nos visitaron el otoño pasado. La palabra y la imagen, las vidas del captador de palabras y la vida del captador de imágenes se entrecruzan y generan complicidades de las que vamos a volver a disfrutar. Bernardo Pérez nace en Madrid en el año 56. Comenzó su actividad en prensa en la revista Personas y El Socialista en el año 75 y formó parte del equipo fundacional del diario El País, donde continúa actualmente trabajando como fotógrafo. Su trabajo es ahora habitual en Babelia, el suplemento cultural, como todos saben. Su actividad abarca desde los principales conocimientos de la transición, a los acontecimientos de la transición, a conflictos internacionales como los de Oriente Medio, África, Centroamérica, la antigua URSS o los Balcanes. Con Juan Goytisolo realiza una serie de reportajes sobre el mundo árabe y también con Maruja Torres. De esa relación surge el entrecruzamiento de vidas del que hoy van a ser testigos. Sus fotografías se han publicado en los principales periódicos del mundo y tiene algo que vale la pena destacar, y es que fue el fundador de la primera web de fotografía hace ya una eternidad, tratándose de estos asuntos, que se llama fotoforum.net y que fundó en el año 99. Hay que decir que hoy, al visitar la imprenta del centro, se ha emocionado muchísimo porque su padre y su abuelo eran impresores y ha disfrutado una barbaridad. Los fotógrafos no quieren hablar, cuesta trabajo sacarles un discurso y son reacios, pero yo creo que hay que pensar cuando veamos a Bernardo Pérez y cuando veamos su trabajo que se va a proyectar ahora, en que, como el de los traductores, el trabajo de los fotógrafos está dentro de nosotros. Antes de conocer el nombre de los fotógrafos, llevamos dentro de nosotros sus fotografías. Quiero recordar que, por ejemplo, una instantánea como la de la famosa fotografía de la nieta del maestro Dioscoro Galindo, que está sepultado con Federico García Lorca, esa en la que ella muestra la fotografía de su abuelo, es de Bernardo Pérez. Todos la recordamos y de esa manera la fotografía va con nosotros en la vida. Y de Juan Goytisolo, pues, ¿qué le voy a decir? Es conocido de todos, no voy a enumerar, por supuesto, sus libros, que todos hemos leído. Es un barcelonés, aunque él se considera de nacionalidad cervantina, se ha definido también como un español sin ganas y ha hablado siempre de su exilio voluntario como algo que ha enriquecido su vida, y que, al contrario que otros exiliados que sufren la nostalgia y la carencia, para él el exilio de aquí y de allá, como aparece en el título de su último libro, pues es condición de su escritura. Voy a destacar solamente dos características de Juan Goytisolo. Una es que nos ha enseñado a leer de otra manera la tradición literaria de nuestro país. Es un amante del libro de Buen Amor, es un apasionado de la Celestina, de la Lozana andaluza, de San Juan de la Cruz y de Cervantes. Ha definido la literatura a partir de Cervantes como el territorio de la duda. Nos ha vuelto a presentar a Blanco White y se ha ocupado también de Manuel Azaña. Nos ha enseñado a leer de otra manera. A él no le gusta, pero yo quiero decir que ha recibido dos premios importantes. Dice que no se emociona con los premios a su edad,
pero quiero decir que ha recibido el Premio Nacional de las Letras Españolas en el otoño pasado y hace muy pocos días el premio de la Fundación Tres Culturas, una fundación llevada entre Andalucía y Marruecos. Y por último quisiera decir que en lo que he leído estos días sobre él, y me he quedado con un artículo, una observación de un artículo de un profesor de la Universidad de Virginia que se llama Randall Pope y que al que se le ocurre, y a mí me parece muy acertada, una comparación entre Juan Goytisolo y Sócrates. Juan Goytisolo es realmente el Sócrates de la literatura española. Y dice así este crítico: si Sócrates le preguntara a Goytisolo, ¿y tú qué haces? Han hablado antes de la realidad española y de los desastres de la realidad política. Dice: creo que podría responder que inquieta, provoca y perturba para que nos enfrentemos a la zona oscura del presente. Y por último quisiera decir que para el Centro del 27 es un centro que se ocupa sobre todo de poetas y poesía, pues Juan Goytisolo es un invitado que es muy bienvenido porque es un escritor amado por los poetas, admirado por ellos, y seguro que hay muchos en esta sala que están deseando oírlo hablar porque lo admiran por su tarea titánica y ejemplar con el lenguaje. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Soy Bernardo Pérez. Muchas gracias por asistir. Lo que acabamos de ver es una muy pequeña muestra de los 3 trabajos principales que hicimos juntos para El País Semanal, junto con 3 imágenes de la
del momento en el que conocí a Juan, la entrevista que le hicimos allá por el año 85. 84, 85. Y bueno, después de la entrevista que hicimos para El País Semanal, empezó Juan una serie de reportajes para el semanal, con textos literarios sobre el mundo árabe, y yo tuve la suerte de poder estar con Juan en 3 de estos reportajes. Uno en el cementerio del Cairo, que es un cementerio muy especial, como seguramente nos va a contar mucho mejor que yo Juan. Otro, los paisajes de Capadocia, y el tercero sobre tradiciones religiosas populares en el Atlas, en Marruecos. Conocí a Juan en esa entrevista que hicimos para El País Semanal, y yo era entonces un fotógrafo muy joven, y estaba muy preocupado porque me iba a encontrar con alguien a quien admiraba mucho, porque había leído parte de su obra, y porque seguía sobre todo sus artículos en prensa y su posición intelectual, y con quien me identificaba en muchísimas de sus facetas, ¿no? Y al final de ahí ha surgido una amistad que hemos mantenido durante muchos años. 33 años. 34. Sí. Bueno, en realidad estas fotografías muestran 3 territorios distintos. Uno es Estambul, en general Turquía. Estuvimos en Estambul, en Capadocia. El otro es el Al-Kharafa, la ciudad de los muertos del Cairo, y el tercero es estaba muy interesado por el culto de los santos en el Islam popular magrebí. Yo creo que el primero fue Turquía. En Turquía yo viajé muy tempranamente, creo que la primera vez que estuve en Estambul fue en el año 68. Luego estuve 2 veces en el año 80, en febrero, que había una situación de violencia extrema, donde había 35 muertos diarios entre la lucha entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que por cierto hubo un incidente muy divertido, porque me acompañaba Abdelhadi, y en la calle la gente se detenía a mirarle así, con cierta agresividad, lo miraban así, y me preguntó, bueno, ¿por qué me miran? Y dije, debes parecerte a un actor o a un presentador de televisión. No. Fuimos a un restaurante y un muchacho, y en aquella época no hablaba el turco, me dijo en inglés de dónde éramos. Dije, yo soy español, este señor es marroquí. Dijo, ¿sabe que tiene un bigote muy peligroso? Lo pueden matar en cualquier momento. Nos quedamos alarmadísimos, fuimos en automóvil al hotel, rápidamente en taxi, y media hora después quedaba de centro moderado. Y era que ocurría en la semiología política de aquella época, llevar un bigote con las guías hacia arriba era de los grupos de extrema derecha, y llevarlo caído era de extrema izquierda, y se mataban así sin más. Y Abdelhadi siempre ha llevado unos bigotazos así, muy gruesos, ¿verdad? Sí. Los sigue llevando. Bueno, realmente quedó de centro moderado. Después de esto hubo el golpe militar, y me parece que fue la primera semana de septiembre, y a fines de septiembre volvimos a Turquía, y era un panorama totalmente distinto. Parecía el franquismo en su primera época, bueno, controles continuos, bueno. Y fui a Capadocia. Y en Capadocia recuerdo que solo había en aquella época un pequeño hotel en Urgu, con alemanes, extranjeros, además y cuando quisimos salir del hotel,
dijeron que estaban haciendo el censo de la población y que no nos podíamos mover. Entonces ya sabía... Entonces ya eres ciudadano de Capadocia, ¿no? Te censaron. Sí, y entonces fui corriendo, vi que había una comisaría de policía y les expliqué que había venido allí, que yo no era turco, que no figuraba, no tenía por qué figurar en el censo. Entonces me dieron una autorización que conservo para pasear por Capadocia, y durante este paseo éramos los únicos seres vivos. Bueno, era un paisaje encantado. Yo soy barcelonés, he vivido siempre rodeado de Gaudí. Antes de la Guerra Civil, el primer colegio donde yo fui a los 5 años era el convento de las monjas teresianas de Gaudí, y siempre he tenido este espacio de Gaudí en la cabeza. Y al llegar allí, solo veía Gaudí. Todo el paisaje era puramente Gaudí. Y me pareció increíble que nadie hubiese establecido una relación entre la arquitectura de Gaudí y el paisaje de Capadocia. Y durante este paseo, la única persona que encontramos era un viejo que vivía acostado en una... Saqué una foto, a veces soy también retratón, y rodeado de perros. Bueno, nos entendimos un poco. ¿Recuerdas que lo encontramos? ¿Recuerdas que lo La encontramos? tumba. Encontramos la tumba. No, pero encontramos la cama. Sí, la cama. Encontramos la cama. Sí, pero ya había fallecido. Ya había fallecido, sí. Pero había otro personaje también que andaba por allí, que era muy curioso, porque iba con unas ramas de vid, vid, y estaba muy interesado por qué hacíamos allí, ¿no? ¿Y por qué fotografiábamos todo aquello? Sí, pero ya la cueva esta ya se había transformado en una cueva existencialista, que era una especie de discoteca, o sea, 6 años después. Bueno, pero me vino la idea de que este viejo acostado allí era el que me decía que Gaudí era el que estaba creando el paisaje de Capadocia. Todo el reportaje que hice fue una conexión, es decir, el viejo me iba demostrando que Gaudí lo iba construyendo todo, que en realidad era la obra máxima, la obra maestra de Gaudí era el paisaje de Capadocia. Entonces bueno, recuerdo que fuimos allí, fuimos siguiendo todos los pasos, pero ya el turismo, ahora hay ya vuelos charters que van de Barcelona a Turquía para ver Capadocia y ver a Gaudí. Debo decir que no cobro ningún porcentaje por este hecho sorprendente de que nadie hubiese establecido una relación entre Gaudí y el paisaje de Capadocia. Estuve consultando en la cátedra Gaudí, encontré, bueno, no había nada, ninguna mención de Capadocia, ninguna foto de Capadocia, había únicamente de las mezquitas de Sudán y de Malí, y los grabados de Ali Bey, este viajero, Domingo Badía. Las mezquitas estas que están construidas en adobe con palos cruzados. Sí, en Malí. En el delta interior del Níger. Yo llegué a la conclusión de que si Gaudí hubiese ido a Capadocia, habría enloquecido. Porque era todo, el paisaje era puro Gaudí, y su concepción que él tenía, decía, era muy místico, decía, el artista debe prolongar la creación divina. Y realmente su obra prolongaba en España este paisaje creado por los 4 elementos fascinadores. Es decir, realmente no he visto un paisaje así en mi vida. Sí, yo recuerdo que tuve que, después del viaje, que fue absolutamente fascinante, ya había estado yo en Oriente Medio y había tenido alguna experiencia en el Líbano y alguna pequeña experiencia en Marruecos, pero fue mi gran baño de entrada llegar a Estambul. Cuando llegamos aquellos días, recuerdo que hacía frío en Estambul todavía, y ese colorido impresionante del viejo puente, ¿verdad? Sí, que ahora lo han sustituido. Lo han sustituido.
y aquellos cafetines en los que nos sentábamos debajo del puente a fumar los narguilés con los capitanes de los barcos del Bósforo. Fue un choque cultural para mí increíble. Y una ruptura de muchos prejuicios, ¿no? Muchos prejuicios atávicos que seguramente nos han instalado en la cultura, ¿no? Bueno, y que somos seguramente, desgraciadamente, ¿no? Porque somos seguramente víctimas de esto. Ocurre siempre, en todas las culturas. Pero en el año 86, cuando estuvimos en Estambul, recuerdas, ya había aprendido el turco. Explico un poco cómo aprendí el turco, porque después de esta experiencia de los años 80, del año 80, después del golpe militar, mi barrio del Sentier en París se convirtió en un barrio turco. Llegaron centenares de exiliados políticos, todos ellos con partidos izquierdistas, etc. Y pedí a un amigo que era un poeta comunista, Behram, dónde podía aprender turco. Me dijo, mira, hay una asociación junto a tu casa y donde puedes, te presentaré. Bueno, entonces, durante 2 años iba a recibir, tomaba clases de turco en esta asociación que era de marxistas, leninistas, pro-albaneses. Esto fue una experiencia extraordinaria porque conmigo eran simpatiquísimos, les parecía sorprendente que alguien quisiese aprender el turco en París. Bueno, recuerdo que de vez en cuando había alguno de los asistentes con el que tenía amistad y desaparecía, entonces me decían muy serios, se ha vuelto revisionista. Entonces, así como me lo anunciaban como si me dijeran, tiene un cáncer. Bueno, mi experiencia de Turquía fue muy particular porque los 3 grupos que conocí eran los exiliados marxistas, leninistas, pro-albaneses de París, y luego en Turquía los derviches giróvagos y los luchadores. O sea, tenía una visión muy particular de la sociedad turca con enfoques muy distintos. Pero que además es claro, lo que nos ha llegado en aquella época, lo que nos llegaba de Turquía, pues eran todas estas convulsiones, y a pesar de que sabíamos que era efectivamente un país que se había laicizado, ¿no? A partir de la revolución de Atatürk y tal, había siempre una cosa extraña. Y recuerdo nada más llegamos tarde por la noche, entonces había que cambiar los dólares que llevábamos para los gastos y subimos a una pequeña sucursal bancaria muy estrechita, así, y había 2 militares allí, armados hasta los dientes, porque todavía debía haber flecos de conflictos y tal. Y bueno, pues nos sentamos allí a esperar a que nos llegara el turno, y de pronto, mientras me estaba contando cosas Juan, y oigo el sonido inconfundible de una metralleta aquí a mi lado, ¿no? Como el metal, ¿no? Tal. Y me sobresalto muchísimo, porque tenía toda esa cosa de... Me vuelvo y me encuentro con alguien todavía mucho más sobresaltado, que era el militar, que lo que pretendía era ofrecernos un poco de agua de colonia para refrescarnos las manos, ¿no? Bueno, entonces esta foto, es una foto, ¿no? Es un poco la foto de la incomprensión que tenemos, el desconocimiento que tenemos hacia la cultura árabe, ¿no? hacia el mundo árabe, donde mezclamos alegremente todo. Es decir, da igual que Turquía, que el Magreb, que Irak... El objetivo de la serie de Al-Qibla era mostrar la variedad de situaciones. Es decir, todos conocemos las diferencias que puede haber entre Sicilia y Finlandia, o entrando en el terreno religioso, entre luteranos, mormones, católicos, ortodoxos, etc. Pero hay unas generalizaciones donde una observación sobre Marruecos se aplica
a Pakistán, es todo un puro disparate. Además. Es un puro disparate. Entonces, era una época menos conflictiva que la actual, porque las cosas han empeorado desde entonces, pero era para enseñar a distinguir. Es decir, la cultura musulmana es como un tejido compuesto de retales de colores muy distintos, y el chiismo de Irán no tiene que ver nada con el wahabismo y el rigorismo de Arabia Saudí. Es decir, y cada país es distinto. Este era, digamos, el objetivo de la... Pero recuerdo, hace muy poco tiempo, una señora que conocí en Marruecos me decía en francés: qué maravilla, qué gusto sentirme en Oriente. Yo le dije: mire, señora, estamos en el extremo occidente. En árabe, por ejemplo, cuando estaba en Yemen, me identificaban por el acento y me decían: eres del Magreb, el extremo occidente. O sea, Marruecos es para los árabes el extremo occidente. Entonces, esta señora hablaba de que estaba en Oriente. Es decir, son este tipo de malentendidos continuos. Lo que ocurre es que la potencia exótica, es decir, que el extremo, incluso el extremo occidente, que está aquí al lado, casi a tiro de piedra, es tan potente y tan auténtico, tan personal, ¿no? que choca muchísimo. Y además nos aproximamos normalmente llenos de eso, efectivamente, de desconocimientos. Sí, pero es un problema mucho más grave. Cuando realizaba la serie Al-Qibla, cuando iba a un país que no conocía, pues procuraba leer toda la bibliografía en francés o en inglés sobre estos países. Era impresionante. Por ejemplo, sobre Irán había como 200 títulos en inglés, 180 en francés, 80 en ruso, 70 en italiano, todos los idiomas del mundo, y en español nada, nada. Esta falta de curiosidad, es decir, esto Américo Castro lo denunció muy bien, diciendo de que mientras no se puede conocer la cultura española, la historia española, la literatura española, sin recurrir a lo que han escrito los hispanistas ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos y un largo etcétera, la contribución española al conocimiento de estas culturas prácticamente no existe. Es decir, que en lugar de ser sujetos de contemplación nos hemos convertido en objeto de contemplación. Y, por ejemplo, la rareza de alguien como yo, que no soy arabista ni nada, porque no conozco el árabe clásico, he aprendido el árabe dialectal, pues la agresividad que esto provocaba durante un tiempo, esta pregunta así culpable: ¿y a qué viene ese interés suyo por el mundo árabe? Es decir, cuando el problema era a qué viene esa falta de interés por el mundo árabe. Es decir, cuando hay centenares de palabras que son de origen árabe y luego meras traducciones. Yo, por ejemplo, aprendiendo el árabe dialectal, el que conocía sin duda el arcipreste de Ita, pues he aprendido muchos misterios. Es decir, esto lo observó también Américo Castro. Por ejemplo, trate de traducir la personalización de verbos intransitivos. Anochecí cansado. Imposible de traducir o amanecí, no sé, borracho. Entonces, sabachti o cansado. Sabachti ayan. Es un injerto del árabe dentro de la sintaxis castellana. Luego, en el lenguaje hablado, bueno, la cantidad yendo desde el lenguaje más elevado hasta el más bajo, la relación entre testículos y huevos viene directamente de allí. En ningún idioma europeo hay esta relación. O el semen y la leche viene directamente de allí. Pero, o sea, digo, desde el lenguaje más popular, y esto es pura traducción. O sea que aprendiendo esto he aprendido muchísimo del propio idioma castellano, que es el mío. Cito esto como ejemplo de esta falta de curiosidad y ahora con los viajes rápidos y esto, pues ahora se escribe mucho, muy a menudo, muy superficialmente, sin tener un verdadero conocimiento. Pero Turquía, por ejemplo, pues es
En Turquía, por fortuna, tenemos el libro El viaje de Turquía, atribuido primero a Cristóbal de Villalón, luego a Andrés Laguna, y que finalmente supongo que fue un protestante español, porque todos los que escribían sobre el Imperio Otomano eran protestantes que reclamaban la libertad religiosa que había en el Imperio Otomano, que era un modelo para ellos en aquel momento. Y el autor de este maravilloso viaje de Turquía manifiestamente era un protestante español que bueno, fue procesado, pero por fortuna para él no le quemaron vivo. Incluso en la caída de Constantinopla, en el famoso libro de... hay el momento hay un personaje, un español, es decir, teníamos más curiosidad probablemente en 1400 y pico por bueno, es que había una fascinación por ejemplo, por el misterio del harén, la sensualidad que había en el Imperio Otomano, etc. Entonces, toda la gente fantaseaba y el autor del viaje de Turquía encontró la fórmula mejor para penetrar en el harén. El personaje es médico, entonces le llaman de noche diciendo que la favorita del sultán está enferma, entonces esto le permite el truco de entrar, de escribir cómo vivían los castrados, las concubinas, todo, y de hacer una descripción muy detallada. Y es muy divertido porque toma el pulso a la querida del sultán y el sultán se pone celoso y le dice, ¡basta ya! Y entonces él sigue, bueno, y solo ve la mano porque sale la mano a través de un velo. Esta descripción aparece en 30 libros posteriores. Todos son médicos, todos les despiertan para que entren en el harén. Eso se convierte en un truco, un procedimiento literario para mostrar al público de aquella época que quería conocer lo que había en el harén del sultán en Constantinopla, pues era el procedimiento literario más fácil, ser médico. Vaya. Es así. Bueno, ahora bueno, las modas siguen así, ahora es los exorcistas, todas estas sectas misteriosas que ahora están de moda y que se convierten en bestsellers y todo esto, pues en la época también era el viaje a Turquía. Y Juan, y cambiando el escenario, otro sitio que me llenó, bueno, que fue otro viaje que fue fascinante, fue el viaje a Egipto, ¿no? Para empezar, te quiero recordar, bueno, yo después de este viaje he ido varias veces, fui a fotografiar a Naguib Mahfoud, que el personaje maravilloso, a quien encontré en su cafetería. Y he recordado siempre que tú me decías, mira, Bernardo, esta es seguramente una de las ciudades más terribles del planeta. Has viajado mucho más que yo y que conoces. Donde además es una ciudad a la que, por una mala ubicación de una planta industrial de cemento, le caen diariamente 16 toneladas de polvo de cemento en cuanto sople un poquito de viento, de forma que es una ciudad gris que aplasta a sus habitantes y que los tiene ahí. Entonces, el único remanso donde después varias veces que he ido, estuve también en el 91 durante la Guerra del Golfo, se refugiaron todos los saudíes y los cubaitíes huyendo de la amenaza de Saddam. Y no conseguí en el Cairo, posiblemente contaminado por encontrar personajes felices, salvo los que recuerdo, habitantes del cementerio. ¿Sí? Bueno, el Cairo es una ciudad a la vez imposible y fascinadora. Es decir, la densidad humana, el tráfico, bueno, terrible. Pero al mismo tiempo a mí me ha fascinado siempre. Yo cuando fui les explico, el cementerio Al-Qarafa, la Medinat al-Muta o la ciudad de los muertos, es un cementerio que tiene 6 kilómetros de largo, varía entre 1 y 2 kilómetros de ancho y vive 1 millón de personas dentro del cementerio. Hay barrios habitados,
Hay zonas únicamente de tumbas y zonas de panteones. Algunos de estos panteones están habitados, ya viste, por los guardias. En fin, hay familias que se arruinaron, que dejaron a vigilantes allí, que tienen hijos, etc. Y, por ejemplo, pues puedes entrar yo he visto algunos panteones donde tenían televisión en color. Y entonces son panteones muy grandes. Es una costumbre muy anterior al Islam, que la describe muy bien Ibn Battuta. Es algo también que viene de casi... Es nilótico, es algo nilótico. Que viene de la cultura, de la cultura egipcia. ¿No? O sea, de estar junto a los muertos. Entonces la construían pabellones, las familias acomodadas, y pasaban los viernes, de jueves a viernes, que el día de fiesta musulmán, lo pasaban con sus muertos. Entonces edificaban unos panteones donde podían descansar, comer y estar junto a las tumbas de los fallecidos de la familia. Entonces, claro, es algo único. Entonces, mi objetivo era lograr dormir en la ciudad de los muertos. Entonces, para alguien de origen cristiano es totalmente imposible, y tuve que arreglármelas, bueno, hablando con mi acento marroquí, con Abdelhadi, pues logramos al final instalarnos y dormir en la ciudad de los muertos, que era para mí el objetivo. Que para mí fue una cura psíquica extraordinaria dormir en una tumba, porque dices, bueno, pues ya no tienes tanto miedo a la muerte después. ¿Cómo puede ser? ¿No? Sí, era una experiencia. Y bueno, allí conocí, por ejemplo, en uno de los amigos que hice, que era un albañil, una familia encantadora, que nos llevó, estaba construyendo nuevas tumbas. Entonces, antes de que las inauguraran, me enseñó cómo eran los mausoleos que construyen ahora. Entonces, era una escalera que bajaba de unos 6 o 7 metros. Entonces, había como un vestíbulo y 2 habitaciones donde estaba escrito varón y mujer, para poner a los muertos. Y les dije, y el descansillo, dice, es que en la tradición religiosa de allí hay los ángeles de la muerte, Nakir y Munkar, que cuando uno fallece lo interrogan, y a veces con gran violencia. Y entonces el vestíbulo era para que estuvieran cómodos y no fueran tan agresivos para interrogar al muerto sobre las maldades que había hecho durante su vida. En fin, allí realmente... pero tuve la mala suerte de cuando publiqué... Cuanto más dinero tienes, más grande haces el vestíbulo, ¿no? Sí. Cuanto más cosas has hecho, más te da para vestíbulo, sí. ¿no? Cuando se publicó el reportaje del País, yo quería hacer un filme de Alquibla sobre la ciudad de los muertos. Y el consejero cultural de la embajada envió un informe diciendo que yo había dañado gravemente la imagen turística de Egipto. Y entonces, cuando quise ir, me esperaban así. Ejemplo de imbecilidad. Bueno, una imbecilidad total, porque allí están enterrados los mejores poetas de Omar ibn al-Farid, que para mí es el primer poeta moderno, de una modernidad. A veces parece que estás leyendo a Rimbaud. La poetisa Rabia al-Adawiya de Bagdad, no, de Basora. Está Kalthum, la cantante. Kalthum, cuyos funerales fueron seguramente el acontecimiento más importante. Es decir, millones de personas. Millones y millones de personas. El acontecimiento más importante de Egipto en el siglo XX, seguramente. Sí. Es decir, por encima incluso de la proclamación de Nasser y de la muerte de Kalthum, fue una conmoción que movió a todo el país. Se juntaron. Pero el problema que después de esto, cuando quise filmarlo, me esperaban así, la censura. Bueno, tenía un censor que filmaba en la propia ciudad, un vendedor de comida, tal. Se ponía delante de la cámara y decía, hay restaurantes en Egipto. Bueno, todo era una sucesión, y el único momento agradable, íbamos con un minibús. Entonces entró y se dio un trompazo con... Entonces yo le dije en árabe, Kif walu enterras el hajara. Quiere decir,
no importa, eres un cabeza de piedra, un cabezón. Entonces, él lo oyó esto y le preguntó a Abdelhadi, Juan me ha dicho esto, ¿lo ha dicho como un elogio o como un insulto? Esto les da la idea de lo... Bueno, el filme que quise hacer sobre el Cairo... No, pero yo recuerdo una cosa que me dijiste en el Cairo. Me dijiste, mira, en el mundo árabe en general, pero en el Cairo especialmente, nunca le preguntes por la dirección, porque de pronto teníamos que ir a un sitio. Y ¿te acuerdas que yo tenía que hacer también un reportaje sobre danza del vientre para un texto de nuestro gran amigo Javier Valenzuela? Sabes que había sido el atentado sí. en el hotel muy cerca de las pirámides, ¿no? Entonces Javier, que hizo un texto literario también magnífico sobre el tema, situaba a una especie de bailarina del vientre. Entonces, de pronto yo alegremente me fui a preguntarle a alguien por un sitio de estos de danza del vientre que tenía que encontrar para fotografiar. Y el tipo me metió en una nube de indefiniciones absolutamente increíble, y yo te miraba que estabas muerto de la risa, y me dijiste, mira, nunca más le preguntes en el Cairo, en el mundo árabe, direcciones, pero en el Cairo especialmente nunca más le preguntes a un hombre dónde está una cosa. Dirígete a las mujeres, que son mucho más efectivas y mucho más... Sí, siempre ha sido así, porque tienen... Por ejemplo, estuve hace un año exactamente en Egipto, realmente el nivel de pobreza ha aumentado. Es indignante. Es decir, en Marruecos, en fin, se vive, comparado con Egipto, se vive maravillosamente bien. Es decir, yo preguntaba a estos policías que están en todos lados, que sirven ahora de aparca coches. Bueno, ¿sabes cuánto ganan? 60 euros al mes. ¿Cómo van a vivir? Tienen que vivir del bachís. Luego ves, estuve con el embajador de España en un hotel Marriott. Siguen haciendo estas guardias de 24 horas y estas cosas absolutamente absurdas. Te encontrabas policías dormidos por todas partes de la ciudad. Los policías dormidos, ¿no? Sí, se duermen porque ¿qué van a hacer? Los policías de tráfico dormidos en su cestita esta de dirigir el tráfico. No era difícil encontrar. Allí, por ejemplo, ahora, en el hotel Marriott, donde están todos los emires del Golfo y todo esto, hay un ascensor especial para que suban a su piso con su automóvil. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es una cosa. Exigen subir al piso 18º con su automóvil. Con su automóvil. Sí. Otra cosa, me contó el agregado cultural, había un modisto italiano muy astuto, había hecho 30 corbatas a 5.000 euros la corbata. Cuando se enteraron los huéspedes del hotel, en media hora vendieron todas las corbatas. Yo pregunté si estaban hechas con hilo de oro o con el himen de alguna trabajadora de Pakistán. Esto es un... No, pero ¿tú recuerdas aquella que tú estabas indignado aquella noche en el Marriott, que era donde estaban las grandes bailarinas, que me acompañaste a fotografiar aquello, donde estaban las grandes bailarinas de danza del vientre? Es decir, bueno, las mejores no, porque recuerda que me llevaste a un barrio, preguntaste a uno de tus amigos de Al-Azhar, y me fuimos a un barrio pequeño donde había un espectáculo popular de danza del vientre maravilloso. Pero ahí estaban las más cotizadas, ¿no? Y se volvían locos metiéndoles cantidades de dólares en el refajo a las bailarinas, y además entraban en fases, se despitorraban completamente, perdían la cabeza y les tiraban fajos de billetes. Sí, bueno. Esto es la monstruosidad, la falta de democracia en casi todos los países árabes. Y sobre todo, en fin, creo que vamos a acabar hablando del tema.
pero sobre todo la justicia del tema del Golfo, ¿no? Ella, no en aquel viaje, sino en otro que hice con Maruja Torres al Cairo. Bueno, no es una consejera muy intelectual, ¿eh? Ya, pero la persona con la que hablé, ya porque me vas a contar, he viajado mucho con ella. No digo. Pero, gracias por dejarme devolverla. Pero sin embargo, que sea un consejero intelectual era el lechero de la calle esta, del barrio este maravilloso que... ¿te acuerdas cuando hablábamos de seguido? Que retrata también el novelista egipcio. Es una calle que es un mercado así alargado, y ahí había un lechero, que lo que contaba era su infancia, ¿no? Es decir, refiriéndose al tema este de las locuras estas del Golfo, ¿no? Decía que él se había pasado toda su infancia, era muy mayor, ahorrando, o sea, no merendando, y guardando el dinero de la merienda para el basís, para los pobres de Arabia Saudí. Porque claro, en su infancia todavía no se había descubierto el petróleo. Sí, claro. Y entonces guardaba en su infancia el dinero de la merienda para la limosna obligatoria en el Bueno, el Oriente Próximo, entre la política inadmisible de Israel en los territorios ocupados, el desastre primero de la guerra del Golfo, luego de Bush padre y la invasión de Irak, y bueno, ahora la situación, como digo, es infinitamente peor que en la época en que yo estaba. Debo decir que en Turquía hay algo muy alentador, que es un partido musulmán que acepta el juego democrático. Y las cosas han liberalizado mucho lo que el régimen laico de Ataturk imponía como un dogma, el insulto a la identidad turca, este nacionalismo, etc. Pues esto ha habido una mejora y hay que alentarlo. Es decir, de la misma manera que hubo partidos demócratas cristianos después de la Segunda Guerra Mundial, me parece muy bien que haya partidos demócratas musulmanes, que es una manera de entrar en el juego democrático y de hacerles avanzar. Es decir, en Turquía ahora he notado en los últimos años un cambio, podemos decir, muy positivo, pero en el resto no. Sin embargo, Juan, yo estuve hace muy poco tiempo, menos de un año, con Orhan Pamuk en Estambul, y Pamuk acabó a los muy pocos meses teniendo que marcharse Sí, era por este famoso insulto a la identidad turca, porque sostenía que las masacres de armenios, etc. Bueno, esto desdichadamente existe, pero las leyes que ha habido en los últimos tiempos la perspectiva de entrar en la Unión Europea les obliga a suavizar mucho esta situación. Y el tercer reportaje, bueno, y volviendo a la referencia de alguna manera tu paraíso personal, tu envidiable paraíso personal en Marrakech. Seguramente hay luces y sombras como en todo, ¿no? Pero el último trabajo que hicimos juntos, lo de las tradiciones religiosas populares en el Atlas, fue algo realmente, lo recuerdo como una experiencia absolutamente fascinante. Y eso que tú no me acompañaste muy poco es decir, porque a mí realmente de los trabajos que hacíamos me gratificaba mucho más el estar contigo y poder mantener conversaciones como estas, que las hemos mantenido durante mucho tiempo, de alguna manera yo me sentía que me teledirigías desde Marrakech y me decías, ahora vete a tal sitio, ahora haz esto. Bueno, es que conocía muy bien, yo
2 años antes se publicó también en El País El culto de los santos en el Islam popular del Magreb. Y realmente estuvo durante un año, de vez en cuando alternaba la escritura con viajes, cuando me enteraba que había un musem, una romería. Es extraordinario. La procesión del Rocío es una romería, la única romería musulmana, cristiana que se ha trasladado del Magreb a Europa. Pero allí el paganismo es fantástico. En el Mulay Ibrahim es un santo cerca de Marrakech, está en una montaña preciosa, y van las mujeres a pedir la fertilidad. Como cuando un matrimonio no tiene hijos, siempre la culpa es de la mujer. Nunca se pone en duda en la sociedad tradicional que el estéril puede ser el marido. Entonces, muchas mujeres van a pedir a Mulay Ibrahim el tener hijos, la fertilidad. Es una aldea donde hay una población de una promiscuidad enorme, llena de hoteles, fondas, etc. Y muchas mujeres van allí y vuelven maravillosamente embarazadas. Entonces, es un cuento, como digo, una historia formidable, porque la mujer feliz porque ha salvado el matrimonio, porque tiene un hijo. El marido contento porque tiene descendencia. El tercero se supone que también muy contento, y todo a mayor gloria del santo. O sea que allí no hay perdedores. Y incluso pues hay en estos periplos que hice, hay uno cerca de Meknès. Bueno, hay casos de santos que tienen 2 tumbas. Por ejemplo, hay uno que tiene una tumba en Argelia, en el Hornanesado, y otra en el Atlas. Es verdad que yo creo que una vez vimos, efectivamente, que una vez fotografiamos en otro viaje, no fue por fuera de esto, me dijiste, estuvimos en una tumba, ¿no te acuerdas? Cuando estuvimos en el sur de Marruecos, en la frontera con Mauritania. Estuvimos, me parece, en una tumbita pequeña, diciendo, este es uno de los que tiene dos tumbas, una aquí y otra ahí. Hay varios. Hay un santo en Demnat que es a la vez santo musulmán y santo para los judíos. Sí, o sea, apuesta con 2 cartas religiosas, o sea que seguro que gana. El día de la celebración, lo celebran en fechas distintas, el día que corresponde a los judíos, vienen siempre, cada año, centenares de judíos de Canadá y de distintos sitios a rezarle. Eso tiene un reportaje, Juan. Es en Demnat, es un santo de Demnat, no recuerdo ahora el nombre. Luego hay otro que me pareció el mejor de todos, que es un santo que van las mujeres a pedirle un marido sin suegra. Sí. Entonces dicen, Juan. Esto queda cerca de Meknès, y recitan, dicen, Sidem Barek Ben Abu, Atini Razel Blah Babu. Sidem Barek Ben Abu, el nombre del santo, dame un marido sin suegra. Entonces, me pareció, y además, como había bastantes mujeres, yo creo que logran, el santo les favorece con la ausencia de la suegra. Vaya. Estos reportajes me interesaban mucho porque este tipo de religiosidad popular es la mejor barrera contra, digamos, el dogmatismo religioso. Sí. Esta mezcla de paganismo y religiosidad me gusta mucho. Y además era tremendamente liberador. Es verdad que las mujeres que acudíamos, eran tropeles, inevitablemente, o sea, no he puesto, pero hay unas imágenes coloristas tremendas de masas de mujeres esperando el sacrificio de la camella, ¿no? Sí. Que la sangre de la camella es la que de alguna manera va a fertilizar, ¿no? El sacrificio va a fertilizar aquello, ¿no? Y luego era muy curioso cómo se liberaban con la música gnawi, ¿no? En cuanto empezaban los crótalos a funcionar, ellas empezaban a bailar y entraban en unos trances, algunos peligrosísimos, porque es que
lo que les ocurría es que posiblemente muchas de ellas se liberaban una vez que tenían la posibilidad de expresarse, ¿no? Y entraban en unos trances que había que controlarlas, ¿no? O sea que... Sí. Esto sigue existiendo en lo que llaman lilat, las lilas, las noches. Siguen los gnawas haciendo esto, sí. Haciendo esta música, sí. ¿no? Sí, por regla general es toda la noche. Y es a las 4 de la mañana cuando entran en trance. El paroxismo ya. Sí. ¿No? No, digamos, esto como fenómeno social religioso me ha interesado siempre. Yo odio todas las religiones dogmáticas, pero este tipo de manifestaciones sociales me gustan. Realmente era muy curioso, porque además también estaba lleno de faquires, como se ha visto alguna imagen aquí, de adivinadores y de una mezcla absolutamente increíble de fenómenos y además muy auténticos. Y además toda la música árabe. Estaban representados desde músicos gnawi hasta... Bueno, es que son las tres tradiciones. Hay la música bereber, de los amazigh. La música puede ser de tradición árabe, y luego los gnawa, que vienen de Guinea, es una contracción de la palabra Guinea, que eran los antiguos esclavos en la época del imperio de Marruecos desde el siglo XVI. Entonces son tres tradiciones que, por ejemplo, en la plaza de Marrakech pues están las tres. Es lo interesante de esta. Que, por cierto, esta modernidad incontrolada que vivimos está arrasando con lenguas, con culturas, con todo. Yo fui durante 4 años el presidente del Comité de la UNESCO sobre el Patrimonio Oral e Inmaterial. Y esto me permitió una experiencia extraordinaria de conocer tradiciones de las 5 partes del mundo, porque hubo 2 candidaturas. El primer año se presentaron 18 candidaturas, entre ellas se aprobó la de la plaza de Marrakech. Y el segundo año 38, pero había muchas más. Por ejemplo, de tradiciones de Oceanía, de defensa de idiomas que estaban a punto de desaparecer. Las estadísticas de la UNESCO son aterradoras. Están desapareciendo 1000 lenguas del mundo en trance de extinguirse. Por ejemplo, tenían que ser los estados que presentaran candidaturas, y logramos nombrar, por ejemplo, tesoros vivos a los que en África o en América Latina que son casi los únicos que dominan un idioma que está desapareciendo. Entonces, esta situación de ir arrasando con culturas, con idiomas, con el animal, en fin, todas las especies vegetales, animales, etc., es realmente aterrador lo que está pasando. Y allí yo tuve una experiencia al ser jurado, por ejemplo, lo que me impresionó más era en Vanuatu, en Oceanía, los relatos de arena. Hay los conocedores de esto que empiezan a dibujar en la arena al principio parecen como unas rayas, y luego van creando como un diagrama cada vez más complicado, y cada fragmento tiene un sentido que los niños, los jóvenes deben memorizar, porque de esta manera se aseguran el paso de la vida a la muerte con felicidad. Entonces, fíjate, algo tan frágil como unos relatos escritos en la arena que se borran. Sí, algo parecido he visto, muy parecido, y porque seguramente forma parte de la misma cultura, en Australia. Ahí los han masacrado, es decir, las culturas aborígenes ha sido una cosa absolutamente terrorífica lo que se ha hecho, ¿no? De hecho, los han convertido en seres esquivos. En lo que era Mesoamérica también, la cantidad de culturas que han sido arrasadas. Escucha, pero en Mesoamérica tú sabes bien
que no fuimos nosotros los únicos exterminadores. No, los peores fueron en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero también, espera, los propios incas y era como una especie de deporte, arrasar me parece como una especie de deporte, y además da igual, arrasar a los otros es una cosa que nos debe gustar mucho, ¿no? Y porque yo he visto culturas, y en Ecuador, concretamente, culturas arrasadas. Es decir, cuando llegaron los españoles, te fastidias que no los has podido matar, es que prosigue porque ya ahora, los hemos es que esto matado a todos. prosigue. Y esto prosigue, efectivamente. Prosigue, por ejemplo, en Brasil, con las sociedades de madera y de esto, están arrasando a comunidades indígenas. Es una brutalidad. Es de las pocas veces que me he sentido identificado yo con la Iglesia Católica fue con una vieja monjita francesa que seguía a unos pobres, y fíjate que también es una paradoja, a unos pobres indios, no del Amazonas, del Araguaia, que es otro gran río maravilloso de la zona, que habían sido exterminados por otra tribu. Y entonces habían decidido, esta gente había decidido, Juan, había tomado una decisión dramática que era la de dejar de reproducirse. Es decir, los pocos sobrevivientes que habían quedado como resulta de este ataque de una tribu rival, habían decidido dejar de... Entonces, esta mujer, esta monja de una congregación francesa, se había ido allí con ellos a compartir su suerte, sencillamente a morir con ellos. Y al cabo de 4 o 5 años, después de la tragedia, perdidos por la selva, encuentran a un niño que daban por muerte, con 2 niñas a las que daban por muertas, ¿no? Y ya pues, se habían procreado y tal y cual. Se produce el milagro de la ruptura, y ahí ese sí es un milagro, yo no sé nada, de la ruptura de una decisión tan dramática como esa ante los hechos consumados, ¿no? Y una vez más la pujanza, casi de una terquedad, casi como la de la cabeza dura de tu amigo, tal, de la vida y de la esperanza, ¿no? Es decir, de alguna manera... Bueno, quiero decir que después de estas experiencias nuestras, en conflictos que tú has sido, que tú conoces también como yo, es decir, mi experiencia de Sarajevo, de Chechenia, de la guerra civil en Argelia entre islamistas y radicales y el ejército, o lo que está ocurriendo en Palestina, pues, mi apreciación de lo que yo llamo la especie inhumana me ha vuelto de un pesimismo mayor. Es decir, la facilidad, es decir, que en Europa durante 42 meses se pudiera machacar una ciudad como Sarajevo sin que, con la complicidad de un Profor, de todos que hablaban de las partes. En fin, un día que cayeron en la ciudad 300 y pico de obuses, me acuerdo porque la fecha era el 5 de enero, porque era mi aniversario, una cosa impresionante. Respondieron los gubernamentales con 38. Y el comunicado de prensa de un Profor era nutrido intercambio de fuego de artillería. Era todo así. Era la complicidad más descarada. Esta es la hipocresía que está ahí y de la que somos desgraciadamente cómplices, como es el caso de decir... Mira, Juan, antes de la crisis de Gaza, de esta crisis de Gaza, ahora me toca hacer de editor gráfico, de redactor jefe de fotografía los fines de semana en el país. Y un desgraciado fin de semana, debió ser por el mes de noviembre, Juan, veo una foto que me llega de Gaza de unos tipos absolutamente, a los que, quiero decir, la experiencia de recibir el mundo, de recibir lo que ocurre en el mundo, en una pantalla de ordenador, con imágenes que te llegan de todas las agencias ahí. Tengo 5 agencias internacionales soltando las imágenes de lo que va ocurriendo en el mundo constantemente, ¿no? Y entonces el juego terrible es
seleccionar, priorizar, ¿no? Priorizar, esta cosa de priorizar que hace el periodismo, ¿no? Elegir el mundo, ¿no? Y elegir lo que contamos, ¿no? Y entonces era pues, la típica vorágine de cualquier fin de semana y de cualquier día, y aparece de pronto una imagen muy tonta de unos tipos vestidos de verde, con un cohete que me parecía una cosa como de pirotecnia valenciana, que se acercan a la frontera de Gaza con Israel y se ponen a lanzar cohetes. Y recuerdo muy bien lo que ocurrió, Juan. En el actual estatus en ese momento, ¿no? de las cosas, ¿no? Es decir, solo necesitaban ese pretexto, Juan. Solo necesitaban ese pequeño pretexto. Se lo ofrecieron fotografiado y nos lo ofrecieron fotografiado. Pero la insensibilidad es tan grande y el desprecio, además, a quienes más o menos han acumulado una pequeña experiencia sobre las cosas. Yo ofrecí esa imagen al periódico como una imagen importante que había que publicar, porque era, es decir, me parecía, con la desgraciada experiencia que hemos tenido en la zona y en tantos otros conflictos, dije, bueno, esto va a ser. Bueno, fíjate las consecuencias han sido absolutamente devastadoras. Sí, pero ahora en fin, no pueden ocultar con los nuevos procedimientos de cámaras, la impunidad de la primera, de la tempestad en el desierto, de la guerra del Golfo, ¿no? Con un control completo de la imagen, y aparecía en la masacre espantosa que hicieron de Bagdad, decía, el título ponía Bagdad iluminado como un árbol de Navidad. Así. Esto eran títulos absolutamente analgésicos, así para dar... Claro, había un control completo sobre lo que ocurría en Bosnia. Yo hice una reunión en Le Monde Diplomatique, con Le Monde Diplomatique, donde dije las cosas que se habían ocultado, que yo podía testimoniar que habían ocurrido. La gente no se podía creer la ocultación que había. Era una cosa tremenda. Y la verdad me he vuelto muy pesimista sobre la especie inhumana. Somos animales educados, pero animales. Esta es la conclusión que he sacado de estas experiencias. La verdad es que, bueno, espero que te equivoques y te convoco a seguir peleando por descubrir imágenes de esperanza como la de esos dos. Yo no creo que haya fotografiado a gente más feliz en esta vida que esa imagen que hicimos de aquella pareja alegre que encontramos en el cementerio del Cairo. Juan, yo me resisto a ese pesimismo y te convoco a que vayamos a Turquía dentro de poco, que volvamos a Estambul, y que bueno, tú mantente con tu pesimismo y déjame a mí que lo ilustre, que busque la vuelta, porque sigo creyendo de alguna manera, cada vez me voy más a tu lado, ¿no? Pero en la posibilidad de que las cosas sean mejores, ¿no? Y sean... Esperemos. Bueno, volvamos a Turquía. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a sacar este temporizador. Yo tengo por aquí esto colgado.